Ok, vamos a ver lo que es el movimiento armónico simple. Entonces, básicamente el movimiento armónico simple es el movimiento que describe un péndulo simple o un resorte, ¿verdad? Hay diferentes ejemplos también que podemos ver el movimiento armónico simple, pero en este caso vamos a trabajar con estos. Entonces, básicamente, esto es una introducción a lo que son las ondas. ¿Por qué queremos ver el movimiento armónico simple? Bueno, porque ya sea un péndulo o un resorte, siguen un movimiento periódico. ¿Qué quiere decir eso? O sea, es importante, tiene un periodo. Ese es un término muy importante, es un periodo T, que básicamente es un movimiento que se repite. Digamos, supongamos que la amplitud, o sea, la amplitud, ¿verdad? Y vamos a definir la amplitud como A, que también en un resorte, ¿verdad? En un resorte se conoce como la elongación, o sea que desde la posición de equilibrio, que tanto cambia, ¿verdad? Que tanto cambia esto que está acá, ¿verdad? O qué tan alto, digamos, supongamos que este péndulo llegara hasta acá, esta sería la amplitud, ¿verdad? Entonces, si ustedes ven acá, en este movimiento se repite, ¿verdad? Vea que llegan hasta un punto aquí arriba y vuelve a este mismo punto aquí abajo y vuelve a este punto aquí arriba y vuelve a este punto aquí abajo. Y vemos que su gráfica es una onda. Entonces, por eso es que comenzamos con este tema. Entonces, digamos, recordemos que los resortes, ¿verdad? Tenían que ver, digamos, por lo menos los resortes, pasemos de página, ahí disculpen, los resortes tenían que ver con lo que llamamos la ley de Hooke, ¿verdad? Y la ley de Hooke lo que nos decía es que, ¿verdad? La fuerza que actúa en un resorte es igual a menos K por X, ¿verdad? Donde, como lo vimos acá, X es la elongación o la amplitud, ¿verdad? En este caso, elongación y se ponía como X. Pero básicamente estamos hablando de este tema que es la amplitud. ¿Ok? Entonces, este, ¿verdad? Tenemos esto que está acá, la ley de Hooke. Nosotros, ustedes saben muy bien que podemos escribir, digamos, podemos escribir la fuerza, ¿verdad? Por la segunda ley de Newton, la podemos escribir como la masa por la aceleración. Entonces, esto sería igual a menos K por X. ¿Ok? Entonces, en este caso, la aceleración viene dado como menos K entre M por X. Y aquí es donde vamos a definir algo que se va a llamar por ahorita frecuencia angular, que básicamente este, nos vamos a referir a este término como omega a la 2 y en este caso omega a la 2 va a ser igual a menos k entre m, pero no, esto es para un resorte. Si estudiáramos en el caso de un péndulo, vamos a tener que omega cuadrado va a ser igual a g entre l. Ese es un péndulo. Entonces, básicamente, trabajando con esta ecuación que está acá, ¿verdad? Y algunos de estos dos términos, vamos a tener que la aceleración va a ser igual a menos omega a la 2 por x. Siempre que sucede esto que está acá, siempre que sucede esto que está acá, estamos hablando de un movimiento armónico
simple. Ok, siempre que pasa eso, estamos hablando de un movimiento armónico simple. Entonces, si ustedes ven acá, esto tiene un comportamiento parecido a una ecuación, ¿verdad? A una ecuación de y es igual a mx, ¿verdad? Entonces vamos a esperar que si yo tengo por acá un gráfico de aceleración contra distancia, podemos encontrarnos una línea recta, ¿verdad? O una línea recta en cualquier posición, ¿verdad? Básicamente lo que nos vamos a encontrar como es un negativo, nos vamos a encontrar una ecuación, ¿verdad? Una ecuación que puede ir también para acá. Entonces depende del problema, pero básicamente siempre que tenemos una relación lineal entre la aceleración y la distancia, o sea, siempre que tenemos una relación lineal entre la aceleración y la distancia, vamos a hablar de un movimiento armónico simple. También por acá podemos tener fuerza y abajo distancia. Esa es otra, ¿verdad? Puede ser masa, puede ser fuerza. Perdón, puede ser aceleración o puede ser fuerza en el eje Y. Entonces, eso es lo que cumple un movimiento armónico simple. Y el movimiento armónico simple tiene características principales. Podemos ver las características principales. Ok, las características principales son que tanto el periodo como la amplitud permanecen constantes. O sea, no cambia. ¿Qué no cambia? Si nosotros aquí tenemos el periodo y la amplitud, si ustedes ven siempre la separación, vean que acá en esta gráfica, esta separación de acá es el periodo. Y si ustedes ven, es esta misma separación de acá. No cambia. Y además, si ustedes se fijan acá, la amplitud siempre es la misma, ¿verdad? Siempre tenemos la misma amplitud, que es esto que está acá, y lo mismo se va a ir para el otro lado. O sea, porque lo mismo se estira el resorte, que lo mismo se comprime el resorte de la posición de equilibrio. Y este péndulo debería llegar hasta este lado, ¿verdad? Entonces, siempre vamos a tener eso que se repite el periodo y la amplitud. Si la amplitud disminuye o el periodo se alarga o se acorta, ¿verdad? Obviamente si se acorta es que hay un movimiento acelerado, lo que puede haber es una desaceleración, ¿verdad? Que el péndulo vaya frenando o el resorte vaya frenando. ¿Qué es lo que pasaría digamos, en casos de la vida real, ¿verdad? Estos son, digamos que no hay fricción, ¿verdad? Pero esto simplemente es ¿cómo es que se llama? Para definirlo, de la amplitud se iría disminuyendo y el periodo se va disminuyendo también, ¿verdad? Entonces vamos a tener que además el periodo, esto es importante, el periodo T es independiente ok, es independientemente de la amplitud. Ok, y por último, otra cosa es que el desplazamiento x y la velocidad se pueden expresar como funciones de seno, ¿verdad? Disculpan, de seno y coseno. Y además dependen del tiempo. O sea, por ahí va a salir, digamos, básicamente, ahorita nosotros, esto no es del curso, ¿verdad? Pero yo se los puedo definir. Podemos definir que básicamente el desplazamiento podría venir como A, que es la amplitud, por coseno de omega t. ¿Okay? Esto es una forma de describir el desplazamiento de un movimiento armónico simple. ¿Ok? Pero, digamos, básicamente, estos, ¿verdad? Básicamente lo que a nosotros más nos interesa son estos dos que están acá.
O sea, esto es lo más importante, ¿verdad? Tanto que el periodo y la amplitud permanecen constantes y que t es independiente, ¿verdad? Entonces, bueno, el periodo, ¿qué es el periodo? Bueno, el periodo, ¿verdad? Como le habíamos dicho, es el tiempo, digamos, esta que está acá, ¿verdad? Como lo habíamos señalado acá, esta que está acá es la posición de equilibrio del resorte. Entonces, el periodo, si yo, digamos, si yo estiro el resorte, es el tiempo que tarda en estirarse, en devolverse y en volver a la posición de equilibrio. O yo lo puedo ver como si el movimiento empezara acá. Si el movimiento empieza acá, es el tiempo que le dura, perdón ahí, es el movimiento que dura en subir, en bajar y volver al mismo lugar. O sea, es el tiempo que dura completando un ciclo. Igual acá, digamos, si el péndulo comienza desde acá, es el tiempo que le dura en subir a este lado y devolverse hasta acá. Ese es el periodo. Entonces podemos definir el periodo, ¿verdad? Porque es periódico, como el tiempo. Ok, el periodo sería tiempo que tarda en realizar un ciclo. Y esto es sumamente importante, ¿verdad? Entonces, un ciclo. O sea, tienen que es cíclico. Recuerden que este movimiento es cíclico. Entonces, el periodo es el tiempo que le toma en completar un ciclo. Ok, entonces, digamos, nosotros podemos ver una ecuación del periodo y podemos definir ahí que el periodo t va a ser igual a 2pi entre omega, ¿verdad? Entonces, omega es la frecuencia angular. Bueno, ahí vamos a ver las unidades del tiempo van, perdón, del periodo van a ser las de tiempo, que son segundos, y las unidades de omega va a ser radianes sobre segundo, o lo podemos ver como segundos a la menos 1. ¿Ok? De esta manera se define, ¿verdad? Lo que es el periodo. Y además podemos ver algo que se llama la frecuencia, que es la cantidad de ciclos. Pero la forma más exacta, digamos, de poner esto que está acá, en realidad sería radianes segundos a la menos 1. Recuerden que radianes es una unidad de ángulo, que es adimensional, ¿verdad? Y digamos, para no confundirlo con la frecuencia sería igual a 1 entre el periodo, que es la cantidad de ciclos que hace por segundo. Y la frecuencia, ¿verdad? La frecuencia tiene unidades de hertz. Y los hertz son 1 entre segundo. ¿Ok? Entonces vamos a ver, ya cerrando este video introductorio, vamos a ver la frecuencia, perdón, el periodo de un péndulo. Entonces, el periodo de un péndulo vamos a tener, si recordamos estas ecuaciones que yo dejé por acá, ¿verdad? Van a ser importantes. Pongámosle a esta una estrellita y a este un asterisco. Entonces, vean que para el péndulo vamos a tener esta relación de acá. Entonces, yendo a la página de nuestro interés, ¿verdad? Vamos a tener que omega a la 2 es igual a G entre L. Entonces vamos a tener que el periodo de un péndulo va a ser igual a 2pi, ¿verdad? Entre raíz de G entre L. Haciendo un reacomodo, esto nos va a quedar como 2pi afuera
y aquí nos va a quedar raíz de L entre G. Si ustedes ven, el periodo de un péndulo no se ve afectado por la masa. O sea, yo puedo poner a pendular una canica o puedo poner a pendular un carro, ¿verdad? Que si tiene la misma longitud va a tener el mismo periodo. Si ustedes ven, esta L es el largo de la cuerda. ¿Ok? Ese es el largo de la cuerda. Entonces, el periodo de un péndulo, solo va a depender del largo de la cuerda. Entonces vean que aquí se ve que no, la amplitud no tiene nada que ver acá. Y si vamos a ver el periodo de un resorte, el periodo de un resorte, igual si nos devolvemos ahí, que yo ya me devolví, pero para hacerlo más rápido no me voy a volver, vamos a ver que habíamos escrito, ¿verdad? Habíamos escrito que el periodo de un resorte, perdón, la frecuencia angular de un resorte era igual a K entre M, ¿verdad? Entonces, el periodo de un resorte va a ser igual a 2pi entre raíz de K sobre M, ¿verdad? Y haciendo un procesamiento matemático como el del anterior, vamos a llegar que va a ser M entre K. Entonces, para un resorte, el periodo depende nada más de su masa. Obviamente, y de la constante del resorte, ¿verdad? Pero si tenemos el mismo resorte, el periodo de oscilación del resorte solo va a depender de la masa. Para diferentes resortes, obviamente también tiene que ver la masa y la constante del resorte, ¿verdad? Pero básicamente esto es como un inicio de lo que es el movimiento armónico simple.